Sin duda es el nombre más famoso de la Marina japonesa en la Segunda Guerra Mundial y hoy es una referencia de la cultura pop. El superacorazado Yamato. Finalmente vamos a hablar de la historia de este barco, así que prepárate para sumergirte en la historia. Antes que nada, creo que es necesario que aclaremos qué significa el término acorazado. Pero no simplemente hablar sobre la palabra en sí. Ustedes saben que la palabra en sí remite a coraza, que en realidad significa blindaje. Pero cualquier barco de guerra de aquella época tenía algún tipo de blindaje. Entonces, el hecho de que los acorazados sean blindados no es exactamente el punto más eficiente para que expliquemos la razón de su existencia. Para que entendamos eso, tenemos que entender la guerra naval del siglo XIX, que fue, en tiempos recientes, el siglo que realmente más desarrolló la tecnología naval desde su inicio hasta su final. Basta con que recordemos que al inicio del siglo XIX, la guerra todavía era de veleros, los barcos movidos por el viento, básicamente. Y durante ese siglo fue cuando se inventó la propulsión a vapor, ¿verdad? Lo primero con carbón y, al final de cuentas, la propulsión por combustión interna, los barcos movidos por petróleo. Entonces, a lo largo del siglo XIX, los barcos también pasaron de ser embarcaciones de madera a convertirse en supergigantes de acero cada vez más denso. Y en la cima de esa construcción, que incluye los primeros ejemplares de lo que hoy conocemos como destructores y cruceros, y que culminaron con los acorazados, que es el término en portugués para battleship que yo particularmente creo que es mucho más representativo, que es el barco de batalla. El barco de batalla, entonces, debería ser el más grande de todos, el más blindado de todos. Y básicamente sirve como una gran plataforma de tiro flotante, capaz de destruir cualquier tipo de adversario. Todo lo demás en la construcción de un acorazado es complementario a su poder de fuego principal. Entonces, si tienes un barco con un poder de fuego tan grande, tienes que tener una estructura muy grande que le dé estabilidad para ese tipo de disparo. También vas a llamar mucho más la atención si tienes ese tipo de poder de fuego, así que es muy posible que tengas que tener un blindaje muy resistente para justamente resistir esos ataques. Y entonces toda esa evolución culmina en 1906 con el lanzamiento del His Majesty's Ship Dreadnought, allá en Inglaterra, que se convierte en el estándar final, digamos así, el estándar que conocemos hoy como el acorazado. Y el Yamato fue el más grande de esos acorazados en toda la historia. Y la historia del Yamato comienza en realidad ahí, a principios de la década de los 30, cuando el gobierno japonés asume esa cara más militarista y expansionista que conocemos bien. Después de haber invadido Manchuria en 1931, Japón empieza a recibir varias acusaciones en los organismos internacionales de la época, destacando la Liga de las Naciones. Muchas naciones presionaban a Japón para que terminara su guerra continua contra China, así que Japón simplemente, en 1934, decide salir de la Liga de las Naciones. Poco tiempo después, Japón también se desvincula del Tratado Naval de Washington, que era un tratado en el cual el propio Japón era signatario, que limitaba el peso y el poder de fuego de los buques de guerra. Entonces, fuera de ese tratado, habiendo roto ese papel, básicamente Japón se vuelve completamente autónomo en las decisiones que puede tomar respecto a su propia construcción naval. Y es justamente ahí donde deciden seguir con una idea bastante audaz. La justificación de un grupo de oficiales japoneses de la alta cúpula de la Marina Imperial es que Japón nunca va a poder competir directamente con el potencial económico, el potencial de construcción naval de los Estados Unidos. O sea, la Marina japonesa no va a alcanzar en un plazo medio o incluso a largo plazo la paridad naval con los grandes recursos de la Marina estadounidense. Entonces, sería mejor construir una clase de superacorazados, barcos realmente mucho más grandes y poderosos que el promedio de los acorazados de la época, de modo que esos superacorazados pudieran enfrentarse y vencer en batalla a varios otros acorazados más pequeños al mismo tiempo. Un proyecto así cuesta mucho dinero, pero imagina, de verdad, muchísimo dinero.
Pero a finales de los años 30, la Marina japonesa tenía mucho más prestigio ante el gobierno que el ejército japonés. Esto se debía a que los ojos de Japón realmente estaban enfocados hacia el sur, hacia la zona del Pacífico y las riquezas contenidas en las colonias europeas que se encontraban allí. ¿Y cuál de las dos fuerzas podría llevar a Japón a conquistar esas colonias? Por supuesto que era la Marina, y de esa manera la Marina consiguió sí todo el presupuesto que quería para poder construir sus superacorazados. Vale la pena decir que al mismo tiempo que perseguían esos superacorazados, la Marina también construía varios portaaviones. Y en esos portaaviones, otro ejemplo del presupuesto más flexible que tenía la Marina frente al ejército, ellos estaban desarrollando su supercaza, que era el modelo 40, ¿verdad? El Mitsubishi A6M0, cuya historia completa puedes ver en este video nuestro aquí. Entonces, el arsenal naval de Kure, allá cerca de Hiroshima, fue el lugar elegido para la construcción y el ensamblaje de esos superacorazados. Y todo el proceso se llevó a cabo con extremo sigilo súper secreto. Entonces, en general, nadie se enteró de que el 4 de noviembre de 1937 se colocó la quilla del Yamato, o sea, se dio inicio a su construcción. El dique de construcción del Yamato, de hecho, tuvo que ser ampliado al inicio del proceso para poder manejar un barco tan grande. Y luego, cuando la superestructura ya estaba comenzando a ser montada, el gobierno de hecho levantó una especie de bloqueo visual, un gran tapón, para impedir la curiosidad de las personas que pasaban cerca de ahí. Y fue de esa manera que el 8 de agosto de 1940, el Yamato fue lanzado al mar. Ahora, quiero mostrarles este llavero que mi amigo Juliano Lelo me trajo el año pasado cuando visitó el Museo del Yamato allá en Kure. Miren qué belleza. Atrás viene la fecha de lanzamiento del Yamato. 8 de agosto de 1940. Arriba 8 del 8, 15. 15 en realidad es el calendario japonés de la era Showa. O sea, 15 años desde la coronación del emperador Hirohito, que fue en 1926. Y antes de continuar, también vale la pena otra aclaración. Porque hace mucho tiempo que publiqué mi video sobre Bismarck. Si por casualidad aún no lo has visto, solo haz clic aquí para verlo. Y en ese video digo que Bismarck era el acorazado más grande de su época. Y sí, no estoy equivocado, el Bismarck fue el mayor acorazado de su época. Porque cuando el Bismarck estaba en los mares ya operando, el Yamato todavía estaba en proceso de montaje, aún no había sido comisionado en servicio. Entonces, si algo salía mal en la construcción del Yamato, el Yamato simplemente nunca habría entrado en operación. ¿Qué hace al Bismarck? Hasta su hundimiento en mayo de 1941, era el acorazado más grande de su época. Mientras tanto, todo ocurría en Europa y en Japón. El Yamato estaba en el agua, recibiendo su montaje final. Y el Yamato era realmente impresionante con sus 71,000 toneladas de peso. Imagina 71,000 toneladas. Medía 263 metros de largo. Y tenía un armamento principal compuesto por 9 cañones tipo 94, de impresionantes 460 milímetros, o sea, que disparaban proyectiles de más o menos 46 centímetros de diámetro. Cada uno de esos cañones tenía 21 metros de largo y pesaba 147 toneladas. Solo un cañón pesaba 147 toneladas. La precisión de esas baterías principales del Yamato alcanzaba los 42 kilómetros, disparando tanto munición de alto explosivo como munición perforante de blindaje. El armamento secundario del Yamato también era bastante impresionante, con 12 cañones de 155 milímetros en 4 torretas triples, es decir, cada torreta con 3 cañones. Y también había un armamento terciario. Eran 12 cañones de 127 milímetros en 6 torretas dobles. La protección antiaérea del barco estaba a cargo de 24 cañones automáticos de 25 milímetros y el blindaje del barco. Al final de cuentas es un acorazado, ¿no? Entonces, el blindaje del Yamato en la línea de flotación, o sea, donde los torpedos enemigos podrían impactar con mayor frecuencia, estaba hecho de 410 milímetros, o sea,
Algo así como 41 centímetros de acero puro rodeaban el barco en la línea de flotación. La cubierta del Yamato, o sea, su protección antibombas, bombas que venían desde arriba, estaba compuesta por 22 centímetros de acero puro, y el blindaje de las torres de disparo del Yamato llegaba a impresionantes 65 centímetros de acero. Para el reconocimiento aéreo, el Yamato llevaba 7 aviones Nakajima E-8N y podía alcanzar una velocidad de 27 nudos, o sea, aproximadamente 50 kilómetros por hora, y su tripulación estaba compuesta por nada menos que 3.233 hombres. En noviembre de 1941, pocos días antes de que Japón iniciara su ofensiva con el ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre, el Yamato inició sus pruebas en el mar. Y poco después de una semana de guerra de Japón, ¿verdad? Poco después de una semana tras el ataque a Pearl Harbor, el 16 de diciembre de 1941, el Yamato fue finalmente comisionado allá, en el arsenal naval de Kure, cerca de Hiroshima. En una ceremonia bastante sencilla, muy sigilosa, nada de fiesta, nada de público presente, fue algo realmente muy discreto. El 12 de febrero de 1942, el Yamato se convirtió en el buque insignia de la flota combinada japonesa, bajo el mando directo del almirante Isoroku Yamamoto, quien era el principal estratega de la Marina Imperial japonesa. En ese momento, Yamamoto ya preveía la necesidad de una gran batalla naval, de un gran enfrentamiento decisivo contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos para establecer de una vez por todas la supremacía japonesa en el Pacífico. Y a partir de ese punto, él empezó a pensar en una trampa para atraer lo que quedaba de la Marina de Guerra de los Estados Unidos a una batalla decisiva alrededor de la isla de Midway en medio del Pacífico que los japoneses conquistarían, atrayendo así esa resistencia estadounidense que sería golpeada hasta su destrucción por la Marina Imperial. El principal contingente de ataque de esa batalla sería la Kido Butai, el escuadrón de élite de portaaviones que en ese momento estaba comandado por el almirante Chuichi Nagumo. Pero el propio Yamamoto sería el comandante general de la operación, siguiendo en el destacamento más retrasado en la retaguardia, que sería capitaneado por el propio Yamato. La estrategia de Yamamoto al separar los contingentes buscaba generar una doble sorpresa para los norteamericanos, que no solo tendrían que enfrentarse a la Kido Butai, sino también a su división de acorazados que vendría después. Y el día 27 de mayo eso fue lo que pasó. Yamamoto zarpó hacia Midway a bordo del Yamato. Pero el 4 de junio de 1942, cuando ocurrió la batalla de Midway, que comenzó, debo decir, bastante favorable para los japoneses, terminó volviéndose completamente en su contra por un gran golpe de suerte del escuadrón de bombarderos en picada del comandante Wade McCluskey, que detectó los portaaviones justo cuando estaban al límite del combustible de sus aeronaves y ejecutó un ataque en picada, hundiendo 3 de ellos en una sola ocasión. Más tarde, el cuarto y último portaaviones japonés también fue hundido. Y Yamamoto todavía estaba a 300 kilómetros de distancia en el puente del Yamato cuando recibió esas noticias. Yamamoto, entonces, temiendo por la seguridad del Yamato contra esos aviones de portaaviones estadounidenses, decidió dar la vuelta y regresar a Japón. Esa decisión de Yamamoto, por supuesto, refleja el hundimiento del Bismarck en mayo de 1941, precisamente por aviones de portaaviones británicos. Entonces, Yamamoto tenía miedo de perder lo que ya era en ese momento el gran símbolo, el mayor símbolo del poder militar japonés, el Yamato. Tenemos que explicarte esto porque tal vez no sepas el origen del nombre Yamato. Yamato es una provincia japonesa, pero también, fíjate, es un nombre algo poético para el propio Japón. Y la Casa Imperial japonesa, que ha estado en el poder de forma continua por más de 2000 años, también es conocida como la Casa Yamato o Casa de Yamato. Entonces, en realidad, para el japonés, el acorazado Yamato es como un reflejo de su propia entidad, de su propia identidad civilizatoria. Y eso explica el encanto que el japonés promedio tiene con el acorazado Yamato hasta nuestros días.
Dicho esto, durante los siguientes 2 años el Yamato básicamente va a permanecer en la retaguardia, en las sombras, realizando traslados entre la base naval de Kure, allá en Japón, y la base naval de la laguna de Truk en el Pacífico Sur, que era la base más grande de la Marina Imperial japonesa en esa área del Pacífico Sur. Por cierto, esa base fue conquistada a los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, después de que Japón, que era parte de las Naciones Aliadas, obtuvo ese pedazo de las Islas Carolinas como una reparación de guerra. El Yamato tenía una nave hermana, el Musashi, otro acorazado de su clase. No sé si lo sabías, pero sí existía un gemelo del Yamato llamado Musashi. Fueron puestos entonces a disposición de la primera división de acorazados, basada allá en Truk. Y durante todo ese tiempo, el Yamato y el Musashi fueron utilizados en acciones para poder inhibir las acciones de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en esa región, y también fueron usados, fíjate, como transportes, dado que los dos barcos realmente tenían una gran capacidad de carga, fueron utilizados como medios logísticos para abastecer a varias guarniciones japonesas por todo el Pacífico Sur. Y en una de esas misiones, cuando el Yamato estaba regresando a Truk, el 25 de diciembre de 1943, fue alcanzado por un torpedo del submarino estadounidense United States Ship Skate. Y ese torpedo del Skate impactó cerca de la proa del Yamato y abrió ahí un agujero realmente bastante grande, que no fue suficiente, claro, para poder hundir el barco, nada acerca de eso, pero obviamente ese tipo de daño tenía que ser reparado. Cuando el barco llegó a Truk unos días después, recibió ahí solo unas reparaciones provisionales, ¿verdad? Algo realmente como un parche solo para que el barco no siguiera haciendo agua. E inmediatamente tuvo que regresar a Japón para hacer las reparaciones definitivas. Entre febrero y marzo de 1944, el Yamato entró al dique seco en la base de Kure. Y entonces, además de la reparación definitiva que el torpedo del Skate había causado cerca de la proa del barco, pasó por una revisión completa y un rearme. El armamento secundario del Yamato, o sea, sus torretas de 155 y 127 milímetros, fueron reducidas para abrir espacio a una enorme ampliación de su capacidad antiaérea. Para que te des una idea, de 24 cañones antiaéreos de 25 milímetros, el Yamato pasó a llevar 162 cañones del mismo calibre. O sea, su protección antiaérea se volvió aproximadamente 6 veces más poderosa. Al mismo tiempo, los radares del Yamato también fueron actualizados. Así es lo que escuchaste, radares. El Yamato tenía radares en esa época. Solemos pensar que solo los ingleses tenían radar. Por ese mito que se dice sobre la batalla de Inglaterra, que solo los ingleses tenían radar, que esa era su gran innovación. Pero no, los principales países de la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias, todas tenían radar y Japón no era la excepción. Tanto que en esa modificación ahí, el Yamato recibió un nuevo radar de control aéreo de barrido aéreo, del tipo 13, y también un nuevo radar de superficie, y también de control de tiro, del tipo 22. Incluso uno de los sobrevivientes del hundimiento del Yamato en 1945, uno de los pocos sobrevivientes, ¿verdad?, fue justamente el operador de radar del barco Mitsuru Yoshida, quien escribió sus memorias. Y a través de esas memorias es que conocemos con más detalles lo que sucedió en los últimos momentos de resistencia del barco en la superficie. El 14 de mayo, cuando su renovación ya estaba lista, el Yamato entonces zarpó hacia Filipinas, donde se convirtió en parte de la llamada flota móvil del almirante Hisaburo Ozawa. Y el Yamato estaba listo para intervenir en la operación de desembarco estadounidense en la isla de Biak, allá en Nueva Guinea, cuando los japoneses recibieron la información de que la flota estadounidense se acercaba a las Marianas, allá en el Pacífico Central. Entonces, a partir del 19 de junio de 1944, ocurre la Batalla del Mar de Filipinas. Muy cerca de las Marianas, los estadounidenses la llaman la Gran Cacería de Pavos de las Marianas. En este enfrentamiento, los norteamericanos derribaron cerca de 300 cazas japoneses y también hundieron 3 portaaviones más. Y de esa batalla, a pesar de que el Yamato fue orgánicamente incorporado a la acción, en realidad no participó, quedándose lejos de la zona de combate.
El impacto de la derrota en la batalla del Mar de Filipinas fue muy grande en Japón, tanto así que el Yamato regresó nuevamente a Kure, donde pasó por una nueva renovación. Esta vez retiraron del barco todo lo inflamable. Y también aumentaron los equipos de la brigada contra incendios del propio barco. Para que te des una idea, hasta quitaron los colchones del barco y los marineros empezaron a dormir sobre placas de metal, que incluso podrían usarse como parche de emergencia en caso de perforación del casco o de los compartimentos internos. El 17 de julio de 1944, el Yamato entonces zarpó hacia el sur, una vez más llegando a las Islas Linga, allá en las Indias Orientales neerlandesas, para quedarse más cerca de la zona productora de combustible de los japoneses. Eso porque en esa época los submarinos norteamericanos ya venían actuando de forma muy agresiva contra los petroleros japoneses. Entonces, el suministro de combustible en Japón se estaba quedando muy bajo. Entonces enviaron al Yamato a establecerse allí, cerca de las Indias Orientales, porque era allí donde se producía el combustible que Japón utilizaba. Y fue en ese contexto entonces que ocurrió la mayor batalla naval de la historia, que fue la batalla del Golfo de Leytes. Sucedió del 22 al 25 de octubre de 1944. ¿Sí? Fue en esa batalla, de hecho, en un enfrentamiento cerca de la isla de Samar, el 24 de octubre de 1944, que el Yamato tendría su primera y única oportunidad de abrir fuego con sus armas principales en combate contra objetivos de superficie. Cuando el almirante Bull Halsey estadounidense fue convencido de navegar hacia el norte, junto con su fuerza principal de portaaviones y acorazados, dejó atrás a la llamada Task Force 3, una pequeña fuerza compuesta por 6 portaaviones de escolta y 3 destructores cerca de esa isla de Samar. Y fue precisamente ahí donde actuó ese día la fuerza central, de la cual formaba parte el Yamato, del almirante Takeo Kurita, quien anteriormente estaba a bordo del crucero Atago. Y cuando el Atago fue hundido, transfirió entonces su puesto de mando al Yamato. Y es basado en las acciones de ese día, que yo personalmente creo que la presencia del Yamato en la batalla de Midway, en junio de 1942, podría, sí, haber cambiado todo el equilibrio de la batalla a favor de los japoneses. Eso lo explico en otro video si les interesa, pero ¿qué pasó ese día 24 de octubre? A las 6:57 de la mañana, el Yamato localizó su primer objetivo en el horizonte. A las 6:57 abrió fuego y con la primera salva de 460 milímetros a 31 kilómetros de distancia, le dio de lleno al portaaviones de escolta United States Ship White Plains, alcanzando la caldera del barco, haciendo que perdiera potencia de inmediato y tuviera que arrastrarse fuera del área de combate de inmediato. El White Plains no fue hundido definitivamente, pero el daño fue tal que el White Plains nunca volvió a ser empleado en misiones de primera línea hasta el final de la guerra. A las 7:30 am, el almirante Kurita, en el puente del Yamato, ve con binoculares un barco enemigo que cree un crucero, pero en realidad es un destructor. El United States Ship Johnston. Y en ese momento histórico entonces, Kurita ordena la apertura de un broadside completo del Yamato, o sea, la apertura de fuego con las 3 torres principales sincronizadas en un solo objetivo. Y de esa primera andanada, 3 disparos impactan de lleno en el destructor Johnston. El barco aún recibiría otros impactos, pero momentos después, debido al intenso daño causado por el Yamato, simplemente se parte en 2 y se hunde. Pero no creas que el Yamato ya estaba satisfecho, pues a las 8:10 de la mañana abre fuego contra otro portaaviones estadounidense, el United States Ship Gambier Bay. Él acierta a 20 kilómetros de distancia. La primera salva mete directamente un proyectil dentro del hangar de la cubierta de estacionamiento de aeronaves, explotando en medio del Gambier Bay. 10 minutos después, el Yamato logra otro impacto en el portaaviones, alcanzando directamente la sala de máquinas del barco, que estaba debajo de la línea de flotación. Y minutos después, el Yamato cambia de objetivo al destructor United States Ship Hold y le da un tiro directo en la última caldera que el barco tenía funcionando. En ese momento, el Yamato tiene 2 objetivos en el horizonte
y el Quell, más pequeño, se hundirá a las 8:50 de la mañana. 17 minutos después, a las 9:07, el Gambier Bay también se va al fondo del Océano Pacífico debido a los daños de batalla causados por las armas del Yamato. A pesar del éxito individual del Yamato en esta batalla, la batalla del Golfo de Leyte es un gran desastre para la Marina Imperial japonesa, que pierde numerosos portaaviones y 3 acorazados, entre ellos el propio Musashi, el barco gemelo del Yamato. Pero el propio Yamato logra escapar del área de combate y regresar de nuevo a Japón, donde el 25 de noviembre asume el mando del buque de guerra el capitán Kosaku Aruga, quien será el último comandante del Yamato. Mientras el barco estaba pasando por una nueva ronda de mejoras en sistemas menores, el 19 de marzo una fuerza de tarea estadounidense atacó la base naval de Kure, y el Yamato, por muy poco, escapó de ser hundido. Logró hacerse a la mar y justo allí, cerca del propio muelle de Kure, comenzó a ser bombardeado intensamente desde el aire. Pero su capacidad de maniobra terminó salvando al Yamato de daños mucho más graves y el barco continuó básicamente intacto. Las cosas se pondrán muy serias y desesperadas para Japón. El 1 de abril de 1945, cuando los estadounidenses inician su desembarco para la conquista de la isla de Okinawa, a solo 500 kilómetros del propio Japón. La importancia de la conquista de Okinawa para los norteamericanos estaba directamente relacionada con la futura invasión del propio Japón, ya que Okinawa debía servir como base logística, su gran almacén de suministros que alimentaría la invasión de Japón. Entonces, mantener Okinawa fuera de las manos estadounidenses era la prioridad número 1 del gobierno en ese momento. Y la desesperación reinante hizo que la cúpula de la Marina diseñara y aprobara la Operación Tengo. En esa operación, el Yamato sería la cabeza de la Fuerza de Ataque Especial de Superficie, esencialmente la misión kamikaze más grande de la historia, en la que el Yamato zarparía lleno de municiones y con combustible solo para el viaje de ida hasta Okinawa. Después de llegar a la zona de combate, el Yamato debía abrir fuego, destruyendo y dañando el mayor número posible de embarcaciones enemigas, y cuando su combustible estuviera casi al límite, debía acercarse a la costa de Okinawa y encallar allí, continuando el combate como una batería de tiro fija, hasta ser eventualmente completamente aniquilado por las fuerzas enemigas. Pero los japoneses no contaban con que todas sus comunicaciones estaban siendo leídas por los norteamericanos, y el mando norteamericano ya sabía todo eso, todo ese plan, incluso antes de que el Yamato zarpara hacia la zona de combate en Okinawa. De hecho, el Yamato zarpó el 6 de abril, en la mañana del 6 de abril de 1945, rumbo al sur, rumbo a Okinawa, pero cuando estaba pasando por el estrecho de Bungo, que separa el mar interior de Japón del Océano Pacífico, fue avistado por 2 submarinos estadounidenses que estaban al acecho ahí, en la salida del estrecho. Y esos submarinos entonces pasaron la información al comando estadounidense allá en Okinawa. Fue cuando el almirante Raymond Spruance, el comandante de la Fuerza de Acorazados estadounidense en la isla, preparó 6 acorazados para interceptar al Yamato. Solo que el almirante Nimitz, el comandante general del área de operaciones del Pacífico Norte, decidió que la interceptación del Yamato debía ser realizada por aeronaves provenientes de portaaviones de la fuerza de tarea del almirante Mark Meecher. Por lo tanto, los acorazados de Spruance solo constituyeron allí una gran barrera protectora alrededor del área de combate de Okinawa, sin llegar realmente a enfrentarse al Yamato en el mar. Entonces, en la mañana del 7 de abril, apenas 24 horas después de haber salido del puerto, los tripulantes del Yamato vieron, a las 8:23 de la mañana, los primeros 2 hidroaviones estadounidenses sobrevolar el barco. Estos 2 hidroaviones pasaron el resto de la mañana entera sobrevolando el Yamato, transmitiendo información continua a la escuadra estadounidense. Y, a las 12:37, el primer grupo de bombarderos en picada y torpederos se acercó al barco. Un primer torpedo impactó el costado del Yamato,
sin causar daños graves a la estructura, pero provocando una tremenda onda de choque en toda la embarcación. Y poco después, 5 bombas estadounidenses impactaron la cubierta del acorazado, concentrando sus daños en el área de las antiaéreas y también destruyendo una de las torres secundarias, de 155 milímetros. Cerrando este primer ataque, los torpederos estadounidenses acertaron 2 torpedos a babor del barco, es decir, en su lado izquierdo, causando así el inicio de una inclinación del barco de 6 grados hacia babor. A las 13 horas, la segunda oleada de ataque estadounidense llegó al barco. Esta vez había muchos aviones, bombarderos en picada arriba y torpederos aquí, mira, tan cerca de la superficie del agua que la artillería antiaérea del Yamato quedó completamente saturada. Había más objetivos que artilleros intentando disparar. Así que básicamente el barco quedó indefenso. A pesar de que las baterías principales de 460 milímetros del Yamato dispararon las famosas municiones Beehive, o sea, enjambres, que eran esencialmente la escopeta más grande de la historia. Era una munición de fragmentación antiaérea desarrollada por los japoneses con la esperanza de, eventualmente, incapacitar un ataque aéreo enemigo, pero que en realidad causaron poquísimos daños a las aeronaves estadounidenses. Los torpederos estadounidenses acertaron 3 torpedos más en el costado de babor del barco, y eso hizo que la inclinación del Yamato hacia babor superara los 10 grados, reduciendo también la velocidad del barco. Entonces, a las 13 horas con 40 minutos llega la tercera oleada de ataque estadounidense. Esta vez, los bombarderos en picada aciertan 4 bombas, que básicamente van a eliminar el resto de la artillería antiaérea del barco. Y varios otros aviones también van a realizar pasadas de ametrallamiento que van a acabar, ¿verdad?, con todos esos artilleros que estaban expuestos ahí en la cubierta. El Yamato recibe en esta oleada de ataque 3 torpedos más por estribor, y esos 3 torpedos causan la inundación de la sala de control del timón del barco. Eso hace que el Yamato quede atrapado en una curva hacia estribor, en una curva a la derecha. Entonces, te vas a imaginar que el barco quedó inclinado hacia la izquierda, haciendo una curva infinita hacia la derecha. La situación del Yamato en ese momento ya era completamente irremediable. Entonces, a las 14 horas con 2 minutos, el comandante Aruga da la orden de abandonar el barco. Para que te imagines la inclinación del Yamato hacia babor, 3 minutos después de esa orden, los torpederos norteamericanos acertaron 3 torpedos más a estribor de la embarcación, o sea, en el lado derecho, el lado que estaba hacia adentro de la curva. Esos 3 torpedos estaban ajustados para navegar a unos 6 metros bajo la superficie y hacer el impacto a 6 metros bajo la superficie. Pero el barco estaba tan inclinado, que esos torpedos entonces impactaron el fondo del casco del Yamato, el fondo mismo del casco del barco, que estaba bastante expuesto por la inclinación. A las 14 horas con 23 minutos, el Yamato entonces finalmente se va a voltear y quedar con el vientre hacia arriba. Y minutos después, 2 pañoles que estaban localizados en la popa del barco, en la parte posterior del barco, van a explotar en una explosión violentísima. Esa explosión entonces causa una nube gigantesca, muy alta, en forma de hongo, que es vista, según algunos testigos, incluso en el sur de la isla de Kyushu, que está a más de 200 kilómetros de distancia en ese momento. Cuando el Yamato se hunde, va a causar una succión que va a arrastrar a varios de esos hombres, cientos, tal vez miles de esos sobrevivientes que están en el agua, haciendo que de los 3.233 tripulantes originales, 3.055 sean víctimas, resultando en que solo 277 sobrevivientes sean rescatados del mar por los destructores japoneses que acompañaban al Yamato. Ese entonces fue el final del acorazado más grande de la historia humana y el final completamente infeliz de la Operación Tengo. Los restos del Yamato permanecieron perdidos en el fondo del mar durante décadas, hasta que en 1984 una expedición logró localizarlos a 340 metros de profundidad en una región a unos 290 kilómetros al sur de Kyushu. El Yamato sigue en el fondo del océano partido en 2. Una parte que es cerca de un tercio delantero del barco y otra los 2 tercios posteriores cerca de él,
volteada con el vientre hacia arriba. Incluso tanto tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, como les dije, el barco mantiene ese vínculo especial con la población japonesa, con el imaginario japonés. Y en 2015, el Partido Liberal Japonés incluso propuso iniciar un estudio para intentar levantar los restos del Yamato, hacer un rescate de los restos del Yamato y reconstruir el barco con la propuesta oficial de recuperar los restos mortales de los tripulantes, que sabemos muy bien que queda poquísimo de restos mortales después de tantas décadas sumergidos allá en el fondo del mar. Pero que sería de verdad una visión absolutamente maravillosa ver ese barco completamente restaurado allá en un puerto japonés, hoy en día. Imagínate un barco de 263 metros y 70,000 toneladas, el acorazado más grande de la historia, restaurado como museo. Me gustaría ver eso, pero en fin, ese proyecto no llegó a nada, al menos hasta ahora. Y como sabemos, en el año 2199, el Yamato finalmente será recuperado del fondo del Pacífico y transformado en una nave de batalla espacial. Pero eso es tema para otra ocasión. Ahora dime, ¿ya conocías la historia del acorazado Yamato? ¿Ya sabías sobre el historial de combate del Yamato en la batalla del Golfo de Leyte? ¿También te hubiera gustado ver al Yamato rescatado del fondo del Pacífico y convertido en un museo flotante? Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo también con tus amigos y danos un like. No olvides suscribirte a la Sala de Guerra. Me despido por ahora. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y te mando un fuerte abrazo desde la Sala de Guerra.